¿Cómo les va? Vamos a empezar de nuevo. Bienvenidas, bienvenidos. Y no tengo ningún bienvenido, les decía antes. ¿M? Solo eh, mujeres. Así que como se ve en el vivo, vamos a la tercera clase y vamos a empezar con los conceptos básicos de género. ¿M? ¿Se escucha bien ahora? Como les digo, si ponen hola, está perfecto. ¿Eh? Bueno, ahí estamos. ¿Eh? Eh, ahí estamos, ya estamos todos presentes. ¿Mm? Angélica. Bueno, ya somos 18. Ahora se escucha bien, ahí se escucha. Hola Andrés. ¿Cómo va Beatriz? ¿Cómo están? ¿Eh? Bueno, ¿cómo vamos a seguir las clases? ¿Eh? O esta clase. Hola China, lista para la clase. Bueno, le vamos a dar lugar a dos o tres más que lleguen. Y en estos primeros, ¿cuántos minutos llevamos? 3, 4 minutos. Ya son las 11:07. Esperamos si viene alguien más. Hola Inés, ¿cómo estás? Bueno, y seguramente después otros podrán verlo en diferido. Mm, Así es que, bueno, ahora sí se escucha. Hola Miriam, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Eh? Bueno, ahora sí estamos en la clase de cine y psicología del CEPRAM. Para quienes no me conocen, mi nombre es Andrés Urrutia. Y largamos con la clase. Eh, Hola Marta, ¿cómo va? Así que vamos a disponer esto para largar con la clase. Ahí estamos. Hola Irene. ¿Mm? Marta. Hola compañeras. Bueno, yo hoy les voy a hacer una clase que realmente es una clase introductoria, ¿eh? Que esperamos que nadie se... vamos a ver, que si algunas cuestiones básicas ya las conocen y las saben, que entonces nadie se dé por, ¿cómo les diría? Como considerada de que sus conocimientos no son válidos. ¿Por qué? Porque voy a dar una clase introductoria que es básica. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a entrar por las primeras definiciones. Y para darle una continuidad, ¿me escuchan ahí? Nosotros escogimos en la clase anterior, hola Vivi, ¿qué tal? Eh, Hablar del Génesis, del capítulo uno, digamos, de las primeras, que son las narraciones vinculadas al origen, ¿no? Desde la perspectiva judeocristiana. ¿M? ¿Por qué elegí este texto? Básicamente, un segundito. eh, eh, ¿Por qué les decía que escogí este texto? Básicamente por una cuestión. Eh, Primero porque estamos en una sociedad cuya origen es... ¿Se escucha muy bajo? ¿Ahí me escuchan bien? Ahí está. Me dicen si se escucha bien. Les decía que el origen, ¿eh? Y cuando uno sitúa la lectura, es que estamos hablando de un texto que tiene
una vigencia milenaria. ¿Qué quiere decir esto? Que nos estamos remitiendo ¿eh? a un texto que en realidad, en principio, y ese es el objetivo que vamos a explicar, ahí se escucha bien, ¿Mm? Es el siguiente, que todo texto que se mantiene con vigencia y que además está representado, digamos, está instituido, no representado, está instituido como el texto original y fundante de dos religiones, quiere decir que marca un orden cultural el cual preexiste, nos preexiste a nosotros y que ese orden cultural, por supuesto que no es estático, pero inclusive para comprender otros cuestionamientos respecto de ese orden cultural, primero habría que leerlo y producir un acto de sentido, sí, ahora de representación, entendiendo que es una narración mítica que podría ser comparada con otros tipos de narraciones sobre el origen, pero que establece dos o tres cosas que son importantes para lo que vamos a trabajar. La primera, y le vamos a poner así, uno, ¿eh? Es el orden binario, lo que les decía en la vez anterior. Es decir, nosotros nos manejamos en una cultura que de alguna forma establece como un rigor básico que el mundo se entienda, que el mundo se conceptualice entre opuestos y complementarios. ¿De acuerdo? Esto que estoy diciendo en relación, un segundito, a opuestos y complementarios, el ejemplo más común que ustedes tienen es lo del yin y el yang, ¿no es cierto? Es como decir, bueno, esto es una cuestión obvia y entonces acá aparece un discurso ¿eh? que es muy común y que ese discurso muy común implica que si yo tomo la simbología del yin y el yang, ¿eh? implica que ambas partes ¿eh? se necesitan y cuando decimos se necesitan, se complementan formando un todo. ¿De acuerdo? Ese todo estaría dado por dos conceptos básicos, el de simetría ¿m? y el de igualdad entre superficies. ¿eh? Este criterio, como les decía, binario, hace que nosotros veamos básicamente, y me estoy dedicando a dibujarlo como si estuviera en una pizarra, a este idea que todos tenemos mentalmente, entonces que decimos, ah, esto es una cuestión transcultural, o sea, esto sucede en todos lados, ¿no? Y entonces nosotros interpretamos ¿eh? que lo que tenemos frente a nosotros, lo que aparece como una cuestión básica, es esto de que los opuestos se complementan y no solo se complementan, sino que tienen características de igualdad. Hola Carmen, ¿cómo va? ¿Eh? Fíjense lo que les digo. Si uno ve ahí, entonces uno lee esta figura, que podría ser más bonita, pero es la que hay. Y entonces uno, en términos perceptivos, ¿qué ve? Ve dos superficies que son iguales, ¿no? Es decir, viéndolo con claridad, ve dos que son iguales, pero estas superficies que son iguales, hola María Luisa, parece que fuera un concepto, y lo utilizan mucho, el yin y el yang, lo masculino y lo femenino, como si fueran, y esto es lo que volví a decirles, el día y la noche, ¿eh? La luz y la tiniebla, el cielo y la tierra, la tierra y las aguas, y da la impresión de que esto sitúa ¿ah?
a lo masculino y lo femenino como las dos partes de un todo, ¿no? Ni que hablar en el complemento que implica, por ejemplo, la relación sexual. ¿M? Entonces uno podría decir que efectivamente varones y mujeres nos complementamos como dos partes iguales, como dos medias naranjas de un todo. Vuelvo a la figurita. Y si yo me concentro solo en la figura, ahí lo ven, si yo me concentro solo en esta figura, que podría ser más bonita, con un PowerPoint, pero con eso me alcanza, yo tendría que empezar a considerar el todo. Fíjense que yo, si lo alejo un poquito más, ¿eh? voy a ver que la parte que está clara se confunde con el todo y entonces efectivamente ¿eh? yo voy a destacar, voy a ver simplemente esa especie de ballenita con un ojo blanco que sería el otro complemento. ¿Mm? Hola Ana María Reyes. Ya no más, solamente mirando el fondo de ese dibujo, ¿cómo andas Ana? Yo ya puedo ver que eh, primero en ese mundo binario hay algo que toma figura, que toma supremacía, y eso no lo puedo sacar solo del componente binario, sino también del orden en el que se presentan los componentes, ¿no? Nosotros ya intuitivamente sabemos que hombres y mujeres no son iguales, que hay una cuestión en que si yo comparo los sueldos de mujeres y de varones en, por ejemplo, cargos jerárquicos, no van a ser iguales. ¿Mm? Si de hecho comparo la proporción de varones y de mujeres que están a cargo de empresas o tienen cargos jerárquicos en la universidad, no van a ser iguales. Si tomo algo cercano, como la Universidad Nacional de Córdoba, hubo una rectora versus todo el resto de varones, ¿no? Entonces ya va perdiendo forma el yin y el yang, ¿no? Ya va perdiendo forma esto de los iguales complementarios, de igual superficie, de forma acoplada, porque si voy revisándolo, el orden en que se presentan en una narración no es casual, ¿no? Y cuando digo no es casual, acá vamos a tomar el orden narrativo, que puede ser una película, ¿no? Por ahí es el protagonista y la coprotagonista, ¿no? En esta dirección y en este sentido, el texto del Génesis, ¿no? Decía con claridad, y al principio fue el hombre. ¿Mm? Entonces, si yo tomo estas dos partes, y si el que aparece como protagonista y luego dice, no es bueno que el hombre esté solo, entonces el hombre estaba incompleto en un mundo binario. ¿De acuerdo? Eh, es más, eh, hay en esa narrativa, y ahí voy a... Digo, esto lo estoy diciendo para que pongamos en contexto lo que ahora vamos a hablar sobre las definiciones más actuales del género. Entonces, si efectivamente dice, y a todos, y al hombre se le puso todos los animales, ¿no? Unos para que labraran, las frutas para que le dieran, animales y frutos, ¿no? La naturaleza a su servicio, y para que lo sometiera, y como no se encontraba otro animal, Dios creó a la mujer. Entonces, ahí ya hay otro componente que no solamente es el orden, sino, y esto es lo tercero, ¿eh? las relaciones entre estos componentes
de los pares, ¿eh? Binarios, ¿no? Es decir, lo primero que si es todo binario no habría un tercer sexo, ¿eh? Esto si les suena, ¿eh? Es un texto viejísimo, ¿no? Y cuando digo un texto viejísimo, estoy hablando de que ya esto del tercer sexo es algo que no está contemplado en el orden inicial, ¿no? La escultura de Hermafrodito griego, ¿eh? O en la India, bueno, en diferentes culturas, ¿no? En Samoa, en México, ¿m? Ese tercer género habla de que efectivamente hay un orden que no está puesto en la narrativa central, ¿de acuerdo? Eh, entonces, ese primero, ¿no? Que habla de un polimorfismo, que habla de una diversidad, ¿eh? Existió y existe también, ¿no? Como un componente intersexual en la naturaleza. Sin embargo, y esto es muy importante, ¿eh? Eh, todas las culturas produjeron, y ahí vamos a ir hablando de esto, ¿eh? Algo respecto de lo que no está en el orden binario, pero eso casualmente, y en eso nos vamos a poner de acuerdo, ¿eh? Eh, es algo que está marginal en la cultura. Cuando digo marginal, es que, hola Anabel, ¿cómo estás? Estoy diciendo que no está dentro del orden instituido. Cuando hablo del orden, acá sí hablo del orden de aparición, y entonces en esa dirección voy diciendo que primero aparece una figura y segundo es subrogante la siguiente, ¿no? Todo esto que estoy diciendo es como estructural. ¿Qué quiere decir? No estoy hablando ni siquiera de la época. No estoy hablando ni siquiera eh, de un contexto histórico particular, sino que estoy hablando, y eso lo vuelvo a señalar, en algo que parece que como está instituido y como es viejo como el hombre, fíjense, después vamos a analizar la cantidad y nos vamos a dedicar, creo que la próxima clase, ¿no? Estoy casi seguro que va a ser la próxima clase, a ver qué de la cultura popular recoge, ¿no? Estos criterios que estamos diciendo, ¿no? El binarismo, la condición del orden de aparición, ¿no? Eh, Digo, el orden de aparición no solamente es importante en una narrativa, también en el protagonismo. Vieron las peleas por el cartel, dice, ¿quién aparece primero? ¿Eh? ¿Quién aparece segundo o segunda? Y sobre todo, ya eso deforma el concepto del yin y el yang, de las partes iguales, pero no solamente lo deforma, sino que va a tener consecuencias. En esto ve primero las damas, o primero los varones, ¿eh? Y además, en relación a las relaciones, es qué tipo de intercambio hay. Cuando digo qué tipo de intercambio, nosotros sabemos que un vínculo es una construcción, al menos entre dos, que tiene una cuestión básica que es el intercambio. Entonces, ¿qué es lo que intercambio? Le interesa bastante al estudio de los vínculos. Intercambio bienes, intercambio dinero, ¿no? Por lo que decir un bien, intercambio palabras, intercambio significados, o sea, intercambio también eh, valores, intercambio tiempo, intercambio recursos, pero además el vínculo implica en las relaciones que hay una representación, es decir, una consciente o una inconsciente, pero básicamente es quién soy yo para el otro y quién es el otro o la otra para mí.
¿Qué lugar ocupa? Les decía que podría ser consciente o inconsciente, podríamos usar una ejemplificación más simple, que es decir, lo que está explícito y lo que está tácito, ¿de acuerdo? Lo que se dice y lo que no se dice, pero se supone. ¿M? Lo que se dice, lo que se escribe, lo que se enuncia y aquello que no por no estar enunciado no quiere decir que no sea real, por lo cual se actúa, ¿de acuerdo? Eh, la superioridad, quien mantiene, por ejemplo, la mirada, quién pasa primero, eh, quién es el que tiene que ir a hablar cuando hay un problema, quién debiera hacerse cargo de ciertas tareas. Hay veces que se explicita y otras veces que queda implícito, ¿no? En algunas religiones, por ejemplo, se establece a través de las figuras, ¿eh? Eh, las figuras y también los dioses y las diosas, ¿no? Esto que les decía, si uno ve las autoridades o las mesas de decisión están más pobladas de varones en las culturas politeístas, ¿no? Suele haber hasta más dioses varones y algunas diosas cuando son mujeres están o masculinizadas, si van a intervenir en la guerra como Atenea, o van a utilizar algo tan básico como armas o son muy pensantes, o bien se los deja o se las deja en el dominio de la esfera privada, ¿no? Como era la diosa que cuida la casa, o las diosas que Juno que vigila las maternidades, que hace trabajos que se conceptualizan que ya lo harían las mujeres, ¿no? Como las matronas, la posibilidad de alumbrar, ¿no? O sea, la cultura va ordenando esto, ¿no? Al punto que el texto ordena y jerarquiza, entonces dice, el hombre sudará y trabajará y con el sudor de su frente llevará como el pan a la casa, por decirlo de alguna manera, con su trabajo como castigo, y la mujer sufrirá los embarazos y parirá con dolor. ¿De acuerdo? Bien, uno podría decir que ese texto enuncia que los partos son dolorosos, que los hombres tendrían que sudar. Lo que no dice es que los hombres, lo que excluye es la biología, o sea, los hombres no vamos a parir, pero en ningún caso menciona que las mujeres también sudan. Puertas adentro, puertas afuera, ¿de acuerdo? Y la otra que les decía, las relaciones que se instituyen y que uno podría, no tendría que dejar, es las fuerzas y el poder, o lo que es lo mismo, no es lo mismo, pero bueno, tiene que ver con esto, las asimetrías versus los roles complementarios. ¿Eh? Porque alguien establece, ¿no? Eh, Se establece en algún punto cómo son esas relaciones de poder. O sea, ¿quién tiene que obedecer a quién? O ambos llevamos un doble comando, ¿eh? O uno es piloto y el otro es copiloto, ¿no? Co-equiper. Eh, Son relaciones de igualdad, son relaciones que siempre serán de a dos. Bueno, esto todas las culturas lo han ido acomodando, pero es interesante, es muy interesante que en realidad nosotros podamos poner las cosas en su justo lugar, ¿no? Y entonces cuando hablemos de género, saber que nosotros estamos refiriéndonos puntualmente a una relación ¿eh? entre, y acá, eh, y esto lo vamos a decir claro, en principio binaria, ¿eh? Pero que excede la definición biológica. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que se instituye en ese texto como el Génesis, como lo natural, porque lo natural tiene una finalidad,
la que se explicita, que es reproducirse, ¿no? Dar, generar progenia, ¿no? Van a ver la palabra que inclusive tiene que ver con el nombre de la película, que es gentle, viene de gentle, ¿no? De gentil, ¿eh? Los hombres gentiles, ¿no? Entonces, sí nosotros podemos decir que en realidad el fenotipo, que es lo que se nos ve, miren lo que estoy diciendo porque es muy importante, o sea, la apariencia que tenemos es la apariencia de varón o la apariencia de mujer, ¿no? Esto está ligado a otra cuestión que es el genotipo, nuestra información que viene en los cromosomas, viene en el ADN, y que hace que se formen ciertas partes del cuerpo y no otras desde la gestación, pero además que tengamos algunas diferencias innegables entre los sexos, es decir, entre los machos y las hembras, que en este caso estaría bien dicho, los machos y las hembras, ¿no? Es decir, como representantes todos, ¿eh? ¿De qué? Del, del grupo de varones o del grupo de mujeres, ¿no? Ahora bien, cuando una definición dice, ¿no? Como esta que les he puesto, ¿no? Y entonces esta definición dice que hay una construcción social, quiere decir que el texto, por ejemplo, del Génesis va a marcar una pauta que va a ordenar socialmente a, valga la redundancia, los grupos humanos, a las comunidades que se adhieran o que estén bajo la tutela de este texto y de esta religión que ordena y funciona, digamos, también como un dogma, ¿no? Como un dogma de fe, ¿no? Es decir, bueno, este es el origen. Bueno, está bien, nosotros sabemos que hay teorías científicas que hablan que la evolución fue distinta, pero en realidad casi ni lo hemos pensado. No es que me causara gracia, pero sí me parecía importante eh, como muchas personas de ustedes, muchas mujeres me decían, mira el Génesis, yo que no lo había leído, no lo vi así, o sí lo había leído, pero nosotros casi que culturalmente tenemos incorporado hasta frases del Génesis. No es bueno que el hombre esté solo, la metáfora que de su costilla, ¿eh? Eh, Dios creó una igual, que era la mujer, que también tenemos metido en que éramos de barro y entonces fuimos moldeados, también que aparecimos sobre el final de los días de la creación y también que nuestro destino es unidos y reproducidos, ¿no? Entonces, hay un orden en el cual se construye socialmente, es decir, se arma un discurso, lo que está tan de moda ahora que es una narrativa, en donde asentados en nuestras diferencias de fenotipo y de genotipo, se nos van a asignar, y esto sí es importante, otra cuestión de la complementación del género es la asignación, ahí les voy poniendo, ¿m? ¿De qué? De roles, ¿eh? Expectativas y además, roles, expectativas y lo que es fundamental, eh, atribuciones, ¿eh? Atribuciones y ahora vamos a explicar a qué nos referimos, ¿eh? Yo les voy poniendo acá para que ustedes vayan tomando nota, ¿eh? Es decir, no solo vamos a establecer, y estamos recién en la construcción social basada en la diferenciación biológica, ¿no? Existe una diferenciación biológica y en el caso que no esté representado en el sistema binario, ¿m? Va a haber en esta dirección de, que les decía antes, del tercer sexo, ¿no? Eh, Va a haber algo que nos parece que es importante, un orden de lo que es de lo que es raro, de lo que es poco común, ¿de acuerdo? Entonces ya vamos a ver cómo ahí entra la película. Ahí vamos.
que entra en las películas como Yentl, como Mulan, como Víctor Victoria, ¿no? Porque esas generan películas, que es cuando una mujer hace varón, cuando una mujer rompe el disciplinamiento y las reglas de juego de los varones, pero tenemos biografías como Sor Juana Inés de la Cruz y como tantísimas mujeres en las ciencias, en la industria, ¿no? Pero que pasan a tener una gran popularidad precisamente por ir rompiendo o ir fisurando este orden. Dice, por favor, explica las cuatro fuerzas que interactúan en esas asimetrías. ¿Eh? Ahí vamos. Es un poco lo que les estoy desarrollando ahora, ¿no? Es decir, la primera es cómo distribuimos el poder, o sea, qué fuerzas tensionan a que alguien disponga qué cosas, ¿no? Por ejemplo, la más común en esto de los vínculos que estábamos hablando es quién dispone, por ejemplo, del dinero, ¿no? Quién dispone, por ejemplo, de la disposición de la vida sexual. ¿Quién dispone, por ejemplo, del uso del tiempo? ¿Quién dispone, por ejemplo, de la relación con las otras familias del clan, ¿no? Entonces, eso de quién dispone es que alguien dispone y el otro acompaña, por decirlo de alguna manera, u obedece, ¿no? No está tan lejos. Yo les pediría que hagan un ejercicio y traten de pensar, por ejemplo, en vuestras relaciones conyugales, ¿no? Porque ahí después vamos a ver qué sucede cuando alguien se opone a esa fuerza. Cuando está asentado de que esto es derecho del varón o del macho de la pareja, eh, lo primero que entra en juego es que después se va a ejercer la violencia, pero ya vamos a entrar eso bastante más adelante, ¿no? En donde efectivamente si no está, ¿m? Entonces se va a imponer, ¿eh? Si no está dispuesta la parte que tiene que obedecer, que en este caso son las mujeres, ¿eh? Entonces la forma más común de sometimiento es eso. Entonces cuando hablamos de esas fuerzas, también estamos hablando de lo que sigue en dirección a estas eh, Juana de Arco, lo paga con la muerte. Está muy bueno el ejemplo, ¿no? Juana, con la muerte y la locura, porque además el discurso frente a un rey a la que ella había servido, ¿no? Adquiere todas las características del varón, pero finalmente va a ser quemada, no tanto, bueno, vamos a ver si me explico, no solo por su calidad de mártir, digamos, sino porque tiene otro concomitante lo de Juana de Arco, es que el que escuchara voces la pone del lado de las brujas, y ya vamos a entrar a eso, ¿no? Entonces, volviendo a lo que les decía, es que los otros tres componentes son esta asignación de roles. La asignación de roles no es ni más ni menos el rol en un papel, ¿no? Que se le daba a los actores, de ahí viene lo de rol, para que leyeran su papel, que es entonces un guión, ¿no? Entonces, ese guión va a marcar y va a clarificar las prescripciones y las posiciones y además las prohibiciones asignadas a un rol, ¿no? Entonces, bueno, ¿vos qué puedes hacer? ¿Mm? ¿Y qué te está prohibido a vos? Esto puede incluir desde el rol de procrear, el rol de criar, eh, la posición pasiva o activa en una relación, por ejemplo, sexual, quién puede gozar o quién está vista o no como una puta o con quién se puede sacralizar el vínculo, o sea, hacerla intocable, y con quién se puede dejar libre los bajos instintos, ¿no? ¿Por qué? Porque estas asignaciones hablan de la posición y de la actividad que viene en ese guión, ¿no? Entonces, por ejemplo, hola Lilian, ¿cómo andas Susana Michelotti? Entonces, regulan hasta
casi que decir de Foucault, inicialmente la vida privada, la sexualidad. ¿M? Entonces, es más proclive, y hay hasta palabras destinadas a favorecer la masturbación en los varones, pero no, y silenciarlo, lo que fuera la masturbación en las mujeres, ¿no? Eh, e inclusive, vuelvo a decirles, es como una vista más pecaminosa que la otra, o una como una práctica perversa en algún momento y otra como una práctica educativa o psicoeducativa, ¿no? Entonces, en algún momento entre los varones era la forma de conocer su cuerpo y un montón de justificaciones biológicas, y en el otro caso era una componente desviado, ¿no? Estas fuerzas que se meten en la vida privada, ¿eh? También están, ¿eh? En cómo espero yo que se comporte, ¿de acuerdo? Atribuyéndolo a lo sexual o atribuyéndolo al trabajo, que el hombre traiga el dinero, que la mujer tenga la casa ordenada, que el hombre proponga las relaciones sexuales y la mujer acepte o no acepte, y si no acepta, como les decía antes, puede tener consecuencias graves. Y lo otro es la atribución, ¿no? Es decir, si alguien no quiere o no desea, ¿eh? Puede que esté mal, que esté loca, ¿m? Pero si el otro es el que no quiere o que desea, puede que esté cansado, ¿m? O puede que esté muy agitado, ¿no? O puede ser que esté muy agobiado por lo que le pasa en el, no sé, en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esa dirección, sí es bueno saber que estas fuerzas, ¿no? En el sentido literal de la palabra, tienden a forzar, ¿no? Tienden a, eh, sí, compeler, tienden a obligar a que nos comportemos de una manera o de otra. Entonces, la diferenciación biológica existe y es binaria, ¿eh? Y se expresa en relación, y acá lo vamos a repetir, en relaciones de poder y subordinación, ¿eh? Esto es básico, ¿no? Si no, no estaríamos hablando de género, estaríamos hablando de otra cosa, ¿eh? Por lo cual no es como decir un estudio tiene o no tiene perspectiva de género si pone las diferencias entre varones y mujeres. No se trata de varones y mujeres solamente, sino del vínculo que nos establece relaciones de poder y de subordinación que ¿qué hacen? Lo que les mencionaba antes recién. Establecen actividades, normas, conductas esperadas, deseables casi les diría, y en algunos casos hasta prescriptas y proscriptas según cada cultura, ¿no? Esto implica desde el uso de falda o de pantalón, ¿no? Fíjense cómo en cada cultura puede ser o la cara descubierta o la cara velada, ¿no? En donde solamente puede ver los ojos. Esto implica también, casi les diría, que la expectativa de lo sexual, entendido como lo sexual, eh, que pueda yo aún fragmentar o cosificar el cuerpo de una persona para provocar en los otros excitación. Otra es quién es modelo y quién es pintor, ¿no? Hay muchas publicaciones de eso sobre si ustedes toman la historia del arte, eh, están como silenciadas, bueno, no sé, ahora en la modernidad, Frida Kahlo, ¿no? Pero están como silenciadas las artistas mujeres, ¿eh? Y siempre que están silenciadas las mujeres aparecen como modelos desnudas, ¿eh? Bueno, tanto como los varones, pero mucho más las mujeres, porque eran las amantes de los pintores, las prostitutas de los pintores, las queridas de los pintores. En cambio, los retratos de varones generalmente eran reyes, nobles, dioses, Moisés, el David, la cantidad de, no sé, van al Louvre, van al Museo del Prado, la cantidad de reyes, condes y no sé qué, son los viejos fieros que pagaban para ser pintados, ¿no? Eh,
ya vamos a ir a lo de Yentl, pero lo vamos a ver en la clase que viene recién, ¿no? Entonces, por eso Yentl, que es una comedia musical, la verdad que como es un poco cansador, Bárbara Streisand cantando, pero más allá de ese canto, digamos, más allá de ese canto, si ustedes siguen las canciones, van a descubrir que en ese canto hay todo el tiempo, ¿no? Una especie de hilo conductor de esto. Para quienes cursaron hace un siglo, en realidad, en el año 2019, cine y psicología, eh, cuando veíamos los personajes de Almodóvar o el retrato que hacía Fellini de las mujeres, uno puede ver claramente el cambio de época, ¿no? La primera, casi diría que mitad del siglo XX versus el final del siglo XX, el posmodernismo, en que caracteriza Almodóvar, pero en relación a las relaciones de poderes, casi siempre en La flor de mi deseo, Mujeres al borde de un ataque de nervios, están sometidas las mujeres o están sufriendo por el amor o el desamor de un guapetón, ¿no? De algún machirulo, como se dice ahora. Y en lo de Fellini ni siquiera se cuestiona, ¿no? En lo de Fellini ni siquiera se cuestiona, se trabaja el arquetipo, que ahora vamos a ver los arquetipos, en donde emergen con claridad, eh, digamos, la mujer como poseedora de la fruta prohibida, la sensualidad, versus la mujer sufrida o puesta en el otro estigma que es la maternidad y la sacralización, por decirlo de alguna manera, de la función materna, ¿no? Yo voy a adelantarles un poquito, ¿no? Sin que esto sea, les voy a dejar acá unos vínculos a textos que son un clásico, porque ahora vamos a adentrarnos un poquito en por qué estamos tocando este tema, ¿no? Es decir, eh, no sé si se copió, bueno, y tiene relación, es un libro viejísimo, ¿eh? Relación entre el género y el envejecimiento, en realidad es un enfoque sociológico, eh, también se los voy a pegar en el WhatsApp, por ahí, ¿eh? Y en ese sentido, cuando les decía antes, eh, empieza a tener una emergencia importante, sobre todo los aportes de los años 80, los textos de feministas, es decir, de mujeres que empezaron a pensar que esto del igual y el complementario no era cierto. ¿Eh? Cuando digo que no era cierto, era que efectivamente había algunas asimetrías tan fuertes como la desigualdad en el laburo, en el trabajo, las desigualdades en relación a qué, a los jornales, por ejemplo, por decírselo de alguna forma, el principio del siglo XX y el finales del XIX y casi que les diría remitiéndose hasta el siglo XV, es decir, la desproporcionada mortalidad materno-infantil, o sea, ¿no? Esto es tan sociocultural que en general las intervenciones desde la medicina o desde las intervenciones tecnológicas generaron algo que para nosotros es fundamental, que es una diferenciación en la expectativa de vida, ¿no? Imagínense que la mayoría de las mujeres morían en los partos, ¿no? Y en cambio los varones morían en las guerras y todos, todos, todes morían en las epidemias o en las plagas, ¿no? Entonces, avances tan básicos como el agua potable, ¿no? O eh, digamos, el tratamiento de los desechos humanos, ¿no? Después, más tardíamente, ¿no?
las vacunas, los antibióticos, ¿no? El entender, digamos, la biología produjo y además eh, intervenir sobre eso una diferenciación básica, que es algo que nosotros damos por sentado, que todo el mundo dice, ah, ¿por qué hay tantas mujeres en en el CEPRAM? Es porque lo que al inicio aparece como una masculinización, o sea, nacen más varones que mujeres, con el tiempo en estas culturas, y estoy diciendo en culturas occidentales, en países, por ejemplo, en Latinoamérica como Argentina, que tiene una gran cantidad de personas mayores, como pudiera ser Uruguay, también lo es México, Brasil, en donde se va invirtiendo y entonces esta mayoría masculina se va transformando con el tiempo en una mayoría femenina y entonces nos encontramos frente a algo que es básico, que hay mayor cantidad de mujeres, ¿eh? Eh, como mujeres mayores que lo que en realidad se ve en otras etapas de la vida. Entonces uno podría decir que el envejecimiento, nos guste o no nos guste, es un fenómeno poblacional femenino, ¿no? Una vez he hecho este programa, esto en un programa de Rebeca Bortoleto, no lo entendieron, decía, ¿cómo? Que el envejecimiento es femenino. Sí, el envejecimiento poblacional va haciendo que envejezcan mayor cantidad de mujeres que varones. Casi les diría también que el sesgo o eh, sí, el sesgo y básicamente la marca es que las mujeres viven más, ¿eh? Y además de vivir más, ¿eh? Dentro de la misma población mayor envejecen mucho más. Es decir, no solamente llegan mayor cantidad de mujeres a la vejez, sino que además cuando llegan varones y mujeres, las que más envejecen son las mujeres. O sea, es un fenómeno demográfico doble. ¿M? Llegan más mujeres, pero además las mujeres envejecen más tiempo, ¿no? Esto produjo algo que fue fundamental en un desarrollo que es la gerontología crítica. Él les copió un pedacito de un texto de Claudio Urbano y de José Juni, ¿no? En donde todos los estudios sociológicos y los estudios psicológicos eran androcéntricos, o sea, estaban centrados en el varón, ¿no? Aunque ya envejecían más mujeres, ¿eh? Entonces, las representaciones populares y las científicas, todas pensaban en el envejecimiento como una cosa masculina. ¿M? Hasta hace muy poco, les digo, hasta hace 30, 40 años. Y casi que les diría que menos. ¿M? Entonces, esto que bien señalan Juni y Urbano, ¿no? Eh, se desconocía o se invisibilizaba las trayectorias femeninas en cómo llegaban a la vejez. Casi que lo único que había escrito y que demostró ser sexista es la crisis del nido vacío. Porque obviamente se hablaba de la crisis del nido vacío en las mujeres, haciendo una generalización como si todas las mujeres fueran iguales. ¿Qué se entiende por la crisis del nido vacío? Una crisis psicológica que inicia o da sus comienzos cuando empieza a partir el último hijo del hogar, ¿no? Entonces, ¿y esto le era propio a los varones? No, era todas las mujeres. Después tuvo claro que no era de las mujeres como si hubiera un, un gen, digamos, de vinculados a un gen vinculado a la mujer que le va a dar esa crisis, sino que estaba puesto en una asignación, vuelvo a decir, una construcción social sobre la importancia que tenía el hecho de que la mujer centrara su realización y sus expectativas en qué, en la maternidad, ¿de acuerdo? Hoy a algunas mujeres les sorprende y entonces y está cambiando demográficamente que dicen, bueno, pero las chicas no quieren ser madres, ¿no? Bueno, esto también va a producir una afectación, que ya la está produciendo, porque nacen cada vez menos niños. Entonces, no solamente es que las familias tienen menos cantidad de hijos, ¿no?
Mi mamá tiene 15 nietos, pero a partir de 6 hijos, ¿de acuerdo? O sea, un poco más que 2,2, ¿no? Hijos por hijo, ¿no? Sin embargo, mi abuela ¿m? eh, tuvo 16 nietos, no los vio todos, pero bueno, 16 nietos a partir de 3 hijos, ¿no? O sea, eso ya ve cómo se achicó la natalidad, ¿no? O sea, 3 dieron 16 y después 6 no dan casi el mismo número, ¿no? Pero esto no es solo porque las familias tienen menos hijos, sino que además, y esto es muy importante, las mujeres atrasaron y también dejan de decidir de tener hijos. Y eso va a afectar las poblaciones, por supuesto que va a afectar las poblaciones, pero no lo vamos a ver mañana, lo vamos a ver dentro de unos años, ¿no? Eh, sí me gustaría decir acá que en relación a los estudios de género, ¿m? Uno no podría tomar el género de ser varón o ser mujer, ¿eh? En los roles sociales públicos o en los privados, sino considera también la clase social. ¿Por qué? Porque imagínense, ¿no? Que uno podría ver lo mal que lo pasó Lady Di, por ejemplo, casándose con un hombre que nunca la amó, siendo frágil, bulímica, etcétera, pero Lady Di, la verdad, la verdad, la verdad, no se compara con una niña o una muchachita que a su misma edad no hubiera tenido instrucción, tuviera que haber salido a trabajar, o no hubiera conseguido trabajo, o hubiera sido una chiquilla del campo que estaba un poco entregada al casamiento con algún otro paisano, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿las diferencias son iguales? No, las diferencias se profundizan aún más en las mujeres cuando se viene de diferentes clases sociales, ¿no? Y cuando digo que se vienen de diferentes clases sociales, estoy diciendo que es una interacción y esa interacción, ¿no? Acá les copio otro texto que está buenísimo, ¿eh? Yo siempre les voy a ir dejando material bibliográfico con el cual yo armo las clases, ¿no? Entonces les decía que acá hay dos o tres cosas que son importantes, o sea, es una interacción y de eso obviamente es lo que estudia la sociología, ¿no? Es decir, cómo en relación a determinar, por ejemplo, la calidad de vida de las mujeres, la expectativa de vida de las mujeres mayores, es decir, se entrecruzan, entre otras cosas, tres variables, ¿no? O cuatro, en realidad, la edad, la generación de la que estemos hablando, porque imagínense la diferencia generacional que hay entre vuestras nietas y ustedes cuando tenían 19 o 20 años, ¿no? Eh, Quizás hoy muchas de esas nietas participan en marchas, ¿no? En relación al aborto, en relación a la igualdad de los géneros, etcétera. Y una mujer nacida en 1930 o en 1935, que tenga 85 años, etcétera, quizás participaba de una organización religiosa, por ejemplo, ¿no? O de una organización estudiantil, pero lo más probable es que su trayectoria estuviera ligada o al casamiento o a alguna de las que se conocen como profesiones rosas, ¿no? Ser maestra, después más tarde ser maestra jardinera, ser enfermera, ser auxiliar, lo que se le llama así, como auxiliar de enfermería o auxiliar de las ciencias médicas, ¿m? O la docencia o el trabajo social o también la psicología, ¿no? Como derivaciones de las tareas de cuidado en la vida pública. ¿M? Y no mucha más visibilidad en lo público, ¿no? Entonces, además de los cambios biológicos asociados a la edad, como pueden ser los que vienen de la menopausia, trabajada todo el periodo de la menopausia y del climaterio como un periodo de locura, ¿no? O sea, se ponen locas las mujeres
cuando en realidad hay suficientes cambios biológicos para establecer que la disposición a las relaciones sexuales no sean las mismas, que efectivamente disminuye la lubricación vaginal, que efectivamente se necesita una excitación con mayor umbral para mantener las relaciones sexuales, pero también hay que decirlo que en esta construcción del género, muchas de las mujeres mayores tenían relaciones sexuales o se sometían a los deseos del varón y no al deseo de la mujer, ¿no? Con básicamente poco conocimiento de su cuerpo, no en el sentido biológico del término, sino en el sentido erótico del cuerpo, y algo que es viejo, 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 como el andar a pata, ¿eh? Donde la mujer es objeto del placer del varón, por lo cual esta cuestión de contratar prostitutas, eh, no es común como ahora pudiera ser un stripper, ¿no? Entonces, la mujer ya en su doble condición de degradada para el favor sexual del varón o sacralizada para, como les decía antes, para la maternidad. La otra característica es que en realidad cuánto de instrucción tiene una mujer implica el acceso, por ejemplo, a los sistemas de salud. El acceso, por ejemplo, a los conocimientos para evitar el cáncer de mama, ¿no? De poder palparse. El acceso, por ejemplo, entre otras cuestiones, a mejores condiciones en los partos, ¿no? El acceso, entre otras cosas, a la lectura, miren, una cosa tan fácil como el ácido fólico, ¿no? Es decir, eso no existía, por ejemplo, en mujeres que hubieran parido hace 40, 50 años, ¿no? Que dicen ahí, muy bueno, interesante de hacer evidente que la calidad de vida en el envejecimiento es el entrecruzamiento entre la edad, género, clase social y contexto. Sí, esas son las cuatro, eso es lo que dice Eurídice. Está buena la síntesis. La edad, la generación a la que se pertenece, pero además, fundamentalmente, el contexto, ¿no? Es decir, tomándolo de Eurídice, bueno, no es lo mismo el envejecimiento o la condición de las mujeres en México que en Suecia, ¿no? ¿Y esto por qué lo digo? Eh, por algo muy básico, por algo muy básico, que es que la cuestión del contexto hace a la participación mayor o menor del Estado o de otras fuerzas de la sociedad civil o de la sociedad de consumo, digamos, o el mercado, en la generación de diferencias más sensibles entre varones y mujeres y a su vez de equidades o inequidades más agravadas, ¿no? Em, Leía un artículo, escuchaba una conferencia, por ejemplo, con lo del COVID, que miren si será brutal las diferencias de género. No hay muchas mujeres presidentas de países, ¿no? Pero sí estuvo Angela Merkel, por decir ahora, la presidenta de Taiwán, la presidenta de Finlandia, la presidenta de Dinamarca, o presidenta o primera ministra, ¿no? La de Suecia, me parece que la de Suecia, Dinamarca, Noruega, Alemania, les decía Taiwán, no muchas más, dos o tres más, ¿no? Y si ustedes se fijan, ¿hay territorialidad? Sí, por supuesto, son casi todos de Europa Central o Europa del Norte, ¿no? La Europa eh, escandinava, la Europa la bárbara, no la latina, ¿no? Siguiendo el camino hacia el norte, Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia, bueno, Taiwán estaría en otro lado. Y miren, paradójicamente, se supone que los hombres de Estado tienen experiencia en el poder desde los Césares hasta esta parte. Bueno, estos fueron países donde tuvieron mejor administración preventiva no farmacológica, ¿no? Es decir, que desarrollaron políticas públicas más protectivas en relación a sus poblaciones, pueden chequearlo, tuvieron y detuvieron las curvas de crecimiento del COVID mucho antes y además bajaron enormemente las tasas de mortalidad y de letalidad. Y no puedo decir, bueno, una casualidad, o podríamos hacer una comparación con otros países que tuvieron el mismo éxito. Sin embargo,
¿no? Estas políticas, yo les aseguro que ustedes no tienen ni idea que en Taiwán había una presidenta, que en Finlandia, pero no porque seamos ignorantes, sino porque otras de las cuestiones de las que hacen a la lectura del género es que la simetría hace a la invisibilización, esto que les decía acá, ¿no? Si yo ponía este cuadrito bobo del yin y el yang, que lo hice a propósito, está demarcado el límite del blanco, ¿no? Pero si yo me distancio, voy a ver en realidad ya un complemento, ¿eh? Donde se pierde en el fondo, ¿de acuerdo? Donde se pierde en el fondo. Entonces esa parte se invisibiliza, ¿no? Entonces lo que veo es solo esa ballenita negra, que en realidad era la mitad que suponíamos igual y complementaria respecto de ese todo, ¿no? Te escucho en el recreo de Gastón y de Rodrigo. Después veo la grabación. Hola Inesita, ¿cómo andas? Bueno, me alegro. Pero además debe estar disfrutando de una clase maravillosa porque las de Gastón y las del Rodrigo son clases hermosas, ¿no? Entonces les decía, esto es lo que hacía mención Eurídice, vuelvo a decirles que son aspectos que yo no puedo dejar de leer en el envejecimiento, porque el envejecimiento, digo, no puedo dejarlo de leer en la adolescencia, no puedo dejar de leerlos, por ejemplo, en el comportamiento sexual y la prevención, por ejemplo, de embarazos o de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Nos guste o no nos guste, el sistema más efectivo es la combinación del condón con algún espermaticida, algún óvulo, cuando se tienen relaciones sexuales esporádicas o inclusive no tienen la misma continuidad con la persona. Sin embargo, hay muchísimos estudios que dicen, por ejemplo, en África, ¿no? Las que más contagios tenían de enfermedades de transmisión sexual eran las mujeres porque no podían tener la capacidad, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, de obligar al varón a que use preservativos, ¿no? Y ¿por qué les decía la importancia del género? Porque las relaciones de poder, las asimetrías, eh, siempre, en todos los casos, van atadas o están sostenidas, ¿no? Cuando digo sostenidas desde abajo, con alguna narrativa, ¿no? Por eso yo tomaba una narrativa como pudiera ser la del Génesis, ¿no? Y esa narrativa se incorpora de tal manera que después asigno esto. En la película de Entel ya lo vamos a ver, ¿no? Pero lo que les decía antes, es decir, las religiones no se sostienen sin las narrativas míticas. Es decir, así como existe el dogma o existe la fe, también tiene que existir el relato, ¿no? Del origen de la humanidad, del nacimiento del profeta, de la vida y de la muerte y de los sacrificios de los mártires y de los santos, ¿no? Entonces toda esa narrativa va anclando a un lugar que además, y esa es la otra cuestión, todas estas atribuciones de género, ¿no? Lo que les decía que este sería como el sexto punto, es que en realidad esto va vinculado a instituciones o lo que sería más fácil es instituir estas relaciones de poder. ¿Mm? La más fácil, la primera ola del feminismo. ¿Quién vota? ¿No? Cuando digo instituir es hacer ley, no solo los lugares o los edificios, el Senado o la institución educativa como la escuela, sino que cada movimiento inauguró, por ejemplo, leyes, y acá esto viene muy directamente ligado, ¿no? A lo que son los derechos y obligaciones en relación diferencial, ¿no? Entonces, las relaciones estableciéndose en estas diferencias. Entonces, por ejemplo, una cosa tan básica como el voto femenino. Eso es el más claro. Es decir, fueron siglos y siglos y siglos, ni qué decir por una anterior, que es el establecimiento de la ciudadanía, cuando no se consideraban ciudadanas las mujeres, ¿no? En general, por ejemplo, en la época de los griegos, las esclavas
bueno, eran esclavas para la vida doméstica, ¿no? Entonces, ni que hablar, pero ni que hablar de las leyes y los derechos civiles o laborales, sobre todo laborales y económicos, de las empleadas domésticas, de las de servicio, ¿no? En muy lindo ahora que la había visto ahí a Euridice, la película Roma, ¿no? En donde está narrada a partir de la mirada de las nanas, ¿no? Que entran como sustitutos de las madres y que entonces, hoy, como la razón es como ser de la familia o el amor es en la narrativa que se genera, entonces la acción de servicio tenía que ser gratis. ¿Mm? Que es una prolongación de la esclavitud, o mal paga, ¿no? O pagada sin derechos mutuales, o pagada sin derechos a em, jubilación, ¿no? Eh, entonces pasaba mucho que muchas de las residencias geriátricas públicas uno encontraba que las mujeres habían sido ex empleadas domésticas cama adentro, o sea que vivían con sus patrones y que cuando dijeron, perdieron la capacidad, por decirlo de alguna manera, de cuidar y de servir, entonces eran despojadas de su casa, de su techo, y ellas habían hecho renuncia a sus familias, ¿no? Bueno, esto no son expulsadas, pero pasa más o menos también en que cuando dejan de tener la capacidad de servir, eh, sucede con las monjitas, ¿no? Con las monjas, con las religiosas, en donde, bueno, quedan confinadas en pabellones de geriatría en los conventos, puertas adentro, ¿no? Entonces, eh, este orden en el que estamos hablando es que las relaciones se instituyen, ¿no? A partir de que se instituyen a partir de, primero, acuerdos que son eh, escritos, que son instituidos y que devienen del orden de la costumbre, ¿no? Que devienen del orden de el hábito, ¿no? Entonces, después se generan institutos que si no existen, se reproducen las inequidades. Entonces, lo que les decía antes, países como Suecia, como Dinamarca, como Finlandia, uno se sorprende y dice, tienen las mismas vacaciones los varones, los mismos periodos de licencia por nacer un hijo, varones que mujeres. Entonces ya no es licencia por maternidad. Las licencias se justifican que se puedan repartir las cargas entre varones y mujeres para la crianza o la bienvenida, por decirlo así, en el periodo de mayor fragilidad de un bebé, ¿no? Una niñita o un niñito. Se establecen entonces cupos, los conocidos cupos femeninos, ¿no? Para formar parte de una lista en un partido político, para estar en unas asociaciones. Entonces, ¿por qué se hace? Porque si no, no se hacía. Porque era tan difícil la instancia de sostener el lugar en lo público que entonces se excluía a las mujeres, ¿no? Y cuando hablo de exclusión, es que había nada, desde los clubes de varones, y no estaban los clubes de mujeres, eran muy comunes esto, sociedades de fomento que eran varones, y a las mujeres la caridad. Los pobres, la atención de los enfermos, la atención de los ancianos, de los niños huérfanos, ¿no? Eh, Eso se reproduce hoy hasta en las ONG, hasta en las mejores ONG, ¿no? En donde es muy raro, ¿no? Que nada, se pongan varones en lugares cuando estoy diciendo es muy raro, no quiere decir que sea imposible, pero es muy poco frecuente que los vean como voluntarios y mucho menos frecuente que los vean como voluntarios con niños o que los vean como voluntarios de salud, en hospitales, en geriátricos, en tareas que impliquen cuidado. ¿M? Eh, Esto se reproduce en las tareas de la docencia, se reproduce en las tareas de la enfermería, se reproduce en las tareas de la
psicología. Sin embargo, cuando uno va analizando después los colegios profesionales, las facultades, las autoridades que gobiernan esto suelen ser varones. El ejemplo más claro es la universidad. Es decir, eh, en estas épocas, en los años 20, los inolvidables años 20 del segundo milenio, eh, uno ve que las universidades están pobladas de mujeres, que es mucho más alto el nivel de egreso y el nivel de estudio y de ingreso de muchachas, de señoritas, de señoras que de varones, de mujeres que de varones. Sin embargo, si uno analiza, por ejemplo, la distribución de los cargos de profesores titulares, la distribución de miembros en los consejos directivos, decanos o decanas, ¿no? Versus decanes, ¿eh? O las figuras, como les decía el rectorado, va a ver que está súper poblado de varones. Entonces, ¿por qué decimos que el género es también una asignación de poder? Porque a los lugares de decisión, a aquellos puestos donde efectivamente hay más dinero, llegan diferencialmente más los varones que las mujeres. Entonces, esto de que es importante el orden, primero el varón y después la mujer, ¿no? La supremacía del varón. Piensen ustedes en sus matrimonios, ¿eh? Todo cambió en el poder femenino y se ha logrado luchando y en el tiempo. Yo estoy relativamente de acuerdo con vos, Nidia, pero diría que se está logrando o que se ve, porque el índice más claro, más claro, es los femicidios, ¿no? Es decir, la cantidad de mujeres que mueren en manos de varones. Porque parece que cuando esto es igual a los varones nos ponemos más locos, estoy hablando en plural, como, ay, tengo torcidos los lentes, como género masculino, ¿eh? Y en esto que les digo, que nos ponemos más heavy, no solamente que nos ponemos más heavy, sino que a su vez a las mujeres cuando llegan tienen que demostrar que son mejores que los varones, tienen que justificar sus decisiones cuando son intuitivas bajo una racionalidad masculina, se las ve como eh, mordaces, agresivas si son competitivas, ¿eh? Eh, se les asigna, digamos, una cualidad de trepadoras, ¿no? Cuando ascienden y los varones no, como si no hubiera varones que también son obsecuentes y que también producen favores y, bueno, una cantidad de adjetivos que no se pueden decir porque son muy, muy fieros, ¿eh? Que en realidad también lo producen, pero a las mujeres se les asigna, ¿no? Esta cualidad. O la otra, ¿no? Es decir, que son buenas por antonomasia, ¿eh? Las mujeres son buenas, o al revés, ¿no? Que las mujeres, entre las mujeres, si son muy malas, o lo peor que te puede pasar es una jefa y no un jefe. Pero no, son todas atribuciones, que ese era el punto que no había desarrollado, ¿m? O asignaciones, ¿de qué? De intención, de cualidades o de supuestas razones, ¿no? Acá les voy a pegar otros textos más porque no me quiero olvidar, no sé hasta dónde les había copiado, eh, porque todos van en dirección a esto, ¿no? A la cuestión del género y el envejecimiento. ¿M? El tema de la ruptura es lo que igual produce mujeres famosas, los de los premios Nobel, por ejemplo, ¿no? Es decir, la mayoría son varones y uno dice, bueno, es porque los Nobel son sexistas. Y en parte seguro que sí, ¿eh? Este es muy lindo, léanlo, este envejecimiento y género es precioso. Y entonces, y no solamente eso, sino porque se visibilizan, por ejemplo, más mujeres, más varones escritores que mujeres, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Córdoba hay una asociación de directoras de teatro, cosa que me parece muy bien, porque si uno ve las direcciones de obras teatrales, ¿no? Va a encontrar que son más los varones que las mujeres. Y uno lo puede ver en el arte, lo puede ver además del arte
lo puedes ver en la industria, ni les cuento, ¿eh? Eh, Nada, no voy a dar nombres, pero mi mayor respeto a esta decana y mi admiración, ¿no? Una decana que se ha desarrollado en la física, en la campo masculino, ¿no? Y entonces como posible candidata a rectora decían, no, es que es muy polvorita, es muy pistolera, no sé si me explico, pero dicho por mujeres, ¿no? Y entonces eso eran fuentes de desacreditación, cuando no era una fuente eh, esta característica, ¿no? Eh, Digo porque me acuerdo así, inmediatamente, una mujer que es un ejemplo como funcionaria pública, etcétera, ¿no? Pero siempre a la mujer se le está buscando el epíteto, ¿no? Que la descalifique. Y vuelvo al Génesis, como para ir cerrando, que no solo se la descalifique, sino que además, y eso es muy importante, se la bestialice, ¿no? Esto de la yegua, una perra, o sea, ya sea por lo sexual o sea por lo bruta, ¿no? Y la diferencia más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, que en eso sí las instituciones, eh, y que en eso vamos a trabajar en la próxima, las instituciones han producido cambios, ¿no? Y se tienen que instituir, es el acceso a la educación. ¿Por qué? Porque el acceso a la educación es el acceso al poder. Por eso vimos Yentel, que ya la vamos a charlar. Por eso Sor Juana Inés de la Cruz tuvo que ordenarse para acceder a los libros que estaban en posesión de la iglesia, de las abadías, de los monasterios, ¿no? De los cartujos, bueno, de un montón de órdenes religiosas de los jesuitas que son órdenes para varones y no han cambiado nada. Y bueno, efectivamente se produjeron rupturas en relación, por ejemplo, a la Iglesia católica, entonces se generaron estas órdenes cristianas que dan lugar a las diáconas, ¿no? Que dan lugar a los, eh, que dan lugar, por supuesto, a las mujeres gobernando su grey, ¿no? Su comunidad religiosa, pero siempre fíjense que el impedimento suele ser lo femenino, la maternidad. Entonces, no, si es con hijos, no puede ser una buena abogada. La justicia, ¿no? Es decir, lo que les decía, quienes administran la justicia, la cantidad de fiscales varones, de jueces varones, ¿eh? Y entonces, ¿qué se les atribuye? La maternidad. Obviamente, si una mujer entonces renuncia a la maternidad para poner todo en su carrera, también entonces se les dice que son eh, antinaturales o que renuncian a la función más sublime y más sagrada que tiene, que es la maternidad. Está claro que eso esconde una falacia vinculada al género. Porque si uno analiza las trayectorias de varones y mujeres frente a los divorcios, y no hace falta que sean los divorcios, sino frente a los vínculos familiares, los varones somos mucho más proclives a dejar a nuestra progenie a la buena de Dios, por decirlo de alguna forma, si existe la buena de Dios, o sea, dejados librados esa responsabilidad que implica la paternidad a que los hijos se críen solos o que los críen las mujeres, e inclusive a castigar a las mujeres restringiendo cuotas alimentarias, no educando a sus hijos, no pagando lo que corresponde, no responsabilizándose de eso. Y hay institutos, hay figuras legales, pero cuéntenme ustedes, ¿cuántas mujeres conocen divorciadas, separadas, en donde los hombres no le pasan un peso por los hijos, ¿no? Y las mujeres, sin embargo, no nos renuncian. No porque sean héroes, heroínas, ¿no? Sino que además el discurso social las compele a eso. Entonces hay que criar a los hijos, ganar el pan, o sea, sudando para criar a los hijos y los varones como castigo femenino porque son heridas narcisistas, porque las mujeres los dejaron, ni les cuento, se hicieron otra pareja. Entonces la forma de castigarlas a ellas es dándoles nada, mm, o haciéndoles sufrir por una cuota alimentaria, o estableciendo enajenación de sus patrimonios, bueno, una cantidad de cosas que ya vamos a ver, ¿no? Es decir, lo que se hereda en bien es lo patrimonial, ¿no? No
no existe hasta en la concepción de la herencia mucho el término de acuñar bienes como lo matrimonial, ¿no? Como lo patrimonio, lo que es del pater, sí se puede heredar y acumular, digamos, lo que es materno, parece que son hábitos, que son costumbres, que son ejemplos, pero no tienen un valor económico, ¿no? Digo, en la jerga, no quiere decir que la ley no haya cambiado. ¿M? Eh, bueno, ni que hablar de los cambios, pero recientes, de antes de ayer, podríamos decir, en la historia de la cultura del Código Civil, ¿no? En cuanto a estas cuestiones, ¿no? Los derechos de las mujeres, las formas en que se producen los divorcios, que no hay que estar demostrando, digamos, X cantidad de daños hacia la, no, X cantidad de daños hacia el vínculo, ¿no? La institución matrimonial para conseguir el divorcio, ¿no? Y de alguna forma también emparejar a varones y mujeres frente a esto. Me parece que por ahora estamos, porque ya hemos entrado en el tema como una clase introductoria. Son lindos los textos que les he dejado. Todos estos textos los pueden acceder acá a través de internet, son de acceso libre, gratuito. Me parece que son sumamente interesantes, y que en este interés está bueno que ustedes puedan leer si tienen ganas, puedan hojearlos si les parece, pero bueno, yo voy a ir haciendo como síntesis parciales de ese material teórico. ¿Estamos? Bueno, por ahora vamos a dejar, quienes están en las clases la verán más tarde, para ya en la próxima sí abocarnos a nuestra primera película del año. Esta clase va a ser chun, 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 me tengo que fijar en el calendario, el 30, el 30 de marzo, o sea, en la cuarta clase vamos a tomar la película Yentl, para quienes no la hayan visto, que la vayan viendo, una comedia musical, pero está dirigida por una mujer, actuada por una mujer, y toma algo de lo que tomé en la clase del día 16, que es la principal vinculación que hay en el dogma de la religión, que segrega y excluye de los lugares de conocimiento y de poder a las mujeres y privilegia, premia y o además eh, genera exclusividad en los varones. Bueno, gracias por la bibliografía, por esta clase, de nada. Me alegro que les haya gustado la clase. Nos vemos en la próxima. Chao Nilda, China, María, bueno, Nilda, ¿quién más? Beatriz también, bueno, Carmen. Hace solo 3 años que las directoras de orquesta, qué buen ejemplo, simbólicas, se han reunido a nivel mundial para exigir ampliar el mínimo espacio de cupo femenino en la orquesta. Qué buen ejemplo, María Carmen Seba. Ella tiene su hija que es una talentosísima directora de orquesta, pero siempre está visto como el pelo en la leche, ¿no? Como la excepción frente a los directores de orquesta. Está buenísimo, gracias Carmen, por el ejemplo. Bueno, Guille, Marta, ¿eh? Vamos introduciéndonos. Y fíjense, reflexionenlo ustedes porque me gustaría que no esta, pero la próxima o la otra, entremos cuando veamos los refranes, las cosas populares, en qué han quedado atrapadas, ¿no? O en qué marcas de la época las acompañan y las acompañaron hasta el momento. Es increíble cuántos ejemplos hay en el cotidiano del avasallamiento en nuestra posición. Increíble la cantidad de ejemplos, pero además generacionalmente me interesa mucho que charlemos porque no se llega al envejecimiento sin historia, sino que toda la historia y las pautas culturales han tenido que ustedes a lo largo de sus vidas, y gracias también a las luchas de las generaciones anteriores y de las más jóvenes, hace que el contexto en el que uno envejezca sea distinto, en el que uno crezca o en el que uno se desarrolle. Eh, bueno, besos, besos, que la pasen muy lindo, que tengan linda semana. Si mañana les interesa, vamos a estar charlando con Ana Moadeda al mediodía. Y les aconsejo que miren el conversatorio sobre las vacunas y lo compartan porque está muy, muy bueno para esta época de pandemia. Bueno, que tengan linda semana, me alegro muchísimo de estar acá y que sigamos así trabajando clase por clase, conceptos que me parece que son importantes para entenderlo, que algunos vienen de la
no de la psicología, sino de la sociología, pero nos sirve igual el aporte, ¿eh? Bueno, abrazos, ¿eh? Y hasta la próxima.